Hey, ¿qué tal? Hacía meses que no subía video, ¿no? Ja, que digo meses y nunca subí video. Pero bueno, ese no es el caso que nos convoca aquí. Hoy toca hablar del fantasma de YouTube, o del más holgazán de la plataforma, sin contarme a mí, obviamente. Este es Vaguetable, y que no se note que siempre hablo de él. Hoy veremos su llegada a YouTube, su constancia, y cómo de alguna forma tiene toda una comunidad detrás. Antes de empezar, aviso rápido. Los gameplays son míos, así que cualquier tontería que pase se queda ahí. Sin nada más que decir, aquí comienza la historia de Vaguetable. Contexto. ¿Quién es Vaguetable? Para los que no saben quién es Vaguetable, tranquilos, no son los únicos. Vaguetable llega a YouTube el 16 de noviembre de 2019 bajo el nombre de Gamer23xy, subiendo pequeñas animaciones al canal. Animaciones simples, cortas, pero que ya dejaban algo claro. Al tipo le gusta la animación y se nota. Gran parte de este contenido fue eliminado con el tiempo, algo que, como veremos, se volvería una costumbre. Entre esos videos, uno logró destacar por sobre el resto. Friday Night Funky por Pibi. En este video, Vague etiqueta a Jake Neutron, Jake responde y ¡pum! 1000 visualizaciones. Después de eso, nada. Años de inactividad. No por falta de ideas, sino por falta de tiempo y ganas. Tiempo después, Vague abre un canal alternativo dedicado a los ITPH o YouTube Pop Hispanos, llamado el RIR ITPH. Un canal que no supera las 230 visualizaciones en total, pero que demuestra algo importante. Vague prueba muchas cosas, pero rara vez se queda en una. Finalmente, decide volver a su canal principal y borrar todo otra maldita vez, buscando un nuevo comienzo. Y aquí es donde la historia cambia un poco, porque aunque en YouTube Vague era casi un fantasma, en Twitch sí apareció. Vague comienza a streamear y se propone pasarse todos los de FNAF al 100%, streams largos, constantes y sorprendentemente cumpliendo. Y es en Twitch donde consigue algo que antes no tenía, una comunidad activa, gente que lo ve, que lo apoya y que empieza a seguirlo fuera del stream. Y como era de esperarse, esta comunidad termina reuniéndose en Discord. El Discord de Vaguetable se convierte en el centro de todo. Ahí se anunciaban proyectos, se muestran avances, se comparten ideas, se genera hype. Mucho hype. Porque Vague no solo streamea, Vague promete. Promete animaciones, promete series, promete proyectos grandes como Vagatoons. Y para ser justos, no es que no trabaje en ellos. En Discord se han mostrado avances, diseños, fragmentos, cosas que nunca han llegado al público general. El problema no es la falta de ideas, el problema tampoco es el talento. El problema es el tiempo. Lo cual da pena pensar que no hay Vague para todos. El que una persona hace todo por su cuenta es un punto el cual no voy a tocar. Bueno, luego de toda esa larga introducción, se vienen los pesos pesados. La crítica. Primero que todo, hablando de la animación, acá tengo que ser justo. La animación es de 10 puntos. Y ojo, lo digo como público objetivo. No como alguien que sepa de animación, porque no sé nada, absolutamente nada. Pero desde lo que he visto, se nota que está súper bien trabajada, bastante pulida, y que todo el proceso valió la pena. Lo poco que se mostró mientras estaba en desarrollo ya prometía, y el resultado final no defraudó. Y bueno,
otro punto para destacar es la calidad. La calidad de la animación van prácticamente de la mano, aunque la animación es lo que más destaca. Con lo poco que se ha mostrado, ya se logra percibir un carácter único, muy trabajado, incluso perfeccionista. Y eso se nota en el resultado. Todo se ve más preparado, más pulido y menos casero. Lo cual no es algo malo, para nada. Pero siento que al buscar siempre que todo sea lo más atractivo posible para todo el público, se pierde un poco la conexión con el creador. No porque falte personalidad, sino porque esa personalidad todavía no se deja ver del todo. Además, al ser una recreación, copia o como quieras llamarlo, del show de Kazoo, no termina de sentirse como algo completamente propio. No porque no innove, sino porque al estar constantemente recordando lo inspirada que está en el show de Kazoo, se pierde un poco la sensación de que esta obra sea de Buggy al 100%. Y ojo, todo lo que digo es únicamente en base a lo que se ha mostrado públicamente en redes. Nada de filtraciones, material privado, nada de eso. Disclaimer. Esta sección no va en contra de nadie, simplemente es un pensamiento como espectador. Otra cosa que se percibe desde afuera es el tema del equipo detrás de Vagatoons, porque el proyecto se presenta como algo colectivo, con personajes, socios y ayudantes, pero como espectador no siempre queda claro quién hace qué. Y eso no es un problema en sí, pero sí afecta cómo se percibe el avance del proyecto. A veces da la sensación de que hay mucha gente involucrada, pero que gran parte del peso sigue cayendo sobre Buggy. Y cuando no está claro cómo funciona el equipo, también se vuelve más difícil entender por qué las cosas se retrasan tanto. No como crítica a las personas, sino a la estructura del proyecto. Y antes de finalizar, vamos a cerrar con broche de oro. El punto que creo que es el más importante de todos, el ritmo de publicaciones. No hablo de subir contenido todo el tiempo, sino de mantener una presencia. Porque cuando el contenido se guarda para el gran proyecto, el canal entra en un silencio. La conexión con la audiencia se va enfriando. A veces pequeños avances públicos, clips cortos o contenido más simple pueden decir mucho más que meses de espera. Y ahora sí, con nuestra conclusión. Al final, el talento está, la calidad también, y la gente sigue ahí, esperando. Ahora solo queda encontrar un punto medio entre perfección, tiempo y conexión con la audiencia. Porque Vagatoons no necesita ser perfecto, solo necesita estar presente. Y si te gustó el video, reza para otro. No haré más. Mentira.